Listo. Siempre nosotros tenemos que pensar de que tenemos dos tipos de inmunidad. Ciérrenla ya la puerta. Dos tipos de inmunidad. Acuérdense la inmunidad innata que decíamos y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata es con la que nosotros nacemos, generalmente la primera parte de esa inmunidad nos las va a dar obviamente la circulación materno-fetal y la madre nos va a proporcionar ya todos obviamente los anticuerpos que puedan pasar la barrera placentaria, más que todos anticuerpos IgG, anticuerpos IgM. Los IgD, los IgA no van a obviamente pasar porque por su peso molecular no pueden atravesar la barrera placentaria. Y la inmunidad adquirida es la que vamos adquiriendo a medida que el sistema inmunológico va desarrollándose. Nacemos con un sistema inmunológico prácticamente en vías de desarrollo y tarda eso entre 11 y 12 años en terminar de madurar, desarrollarse o diferenciarse. Por ende, en esta fase, más allá de lo que nosotros podamos tener contacto con un antígeno y formar un anticuerpo para poder defendernos, también nos vamos a ayudar con el sistema de vacunación llamado en Bolivia PAI. Entonces el plan anual de inmunización empieza desde el día 0, o sea, nacemos y recibimos la primera vacuna. La primera vacuna que recibimos es ABCG. ¿Qué significa ABCG? Yo lo dije ya, tienen que saberlo. Entonces, el plan de inmunización anual, BCG significa bacilo de Koch y Yerano, ¿ya? Entonces, esta primera vacuna es la primera vacuna de 18 vacunas que vamos a recibir en el transcurso, obviamente, de nuestra vida infantil, contra tosferina, coqueluche, difteria, tuberculosis, sarampión. Después viene obviamente la de la fiebre amarilla, terminamos obviamente con la de la influenza y se agregó obviamente la de el COVID-19. Todo eso nos va a ayudar obviamente a tener un sistema de inmunidad adquirida, que estamos adquiriéndolo a medida que vamos desarrollando nuestro tiempo, nuestra vida. Nosotros vamos a tener en la circulación sanguínea ya dos tipos de inmunidad. La inmunidad se va a llamar humoral. Humoral significa obviamente líquido que está dentro del plasma. Entonces estos humores o estos productos van a estar circulando ¿dónde? En la sangre, en el plasma, si quieren llamarlo, en la linfa o en el sistema venoso. Pero bueno, está dentro de esos humores. También podemos tener en la saliva, en las lágrimas, podemos tener obviamente en la secreción uretral, en el tracto digestivo mucoso, en el tracto digestivo respiratorio mucoso, van a estar obviamente estos humores, tratando obviamente de defendernos desde el punto de vista inmunológico, ya a través de ello. Los exponentes más importantes del sistema humoral van a ser obviamente las inmunoglobulinas. Que tenemos, ¿cuántos tipos de inmunoglobulina? O clases, 5 clases. Entonces, de estas 5 clases vamos a tener la IgM, que es la más importante, la IgG, es la segunda en importancia, la IgD, la IgA y la IgE. Si yo tengo un proceso infeccioso bacteriano, la primera inmunoglobulina o el primer anticuerpo que se va a activar, no te duermas, va a ser la IgM, bacteriano, agudo. Si yo tengo un proceso infeccioso viral o crónico, la IgG es la que va a estar obviamente elevada. Si quieren llamarla presente. La IgD se llama más menos. ¿Ya? Esta puede ayudar o convertirse en IgG o en IgM, dependiendo obviamente si yo tengo una sepsis por una bacteria, en el caso de la IgM, y se me acabó mi IgM, y voy a recurrir a prestarme. Esta IgD tiene esa particularidad que cuando llevemos inmunoglobulina puede cambiar de isotipo o clase. La IgA va a estar en la secreción, o sea, va a estar en las lágrimas, en la saliva, en la mucosa uretral, en la mucosa anal, y va a estar obviamente como un soldado esperando algo que entre ahí, que sea patológico, y esta pueda actuar.
Y la IgE está relacionada obviamente a parasitosis. Esto es alergia, acuérdense. Esto a parasitosis, ya, perdón, esta se llama secretora. Esta está en parasitosis y alergia. Entonces, si yo tengo un sistema, una alteración, qué sé yo, comí mariscos y yo soy alérgico a los mariscos, o me puse una penicilina, la primera que va obviamente a actuar va a ser esta, va a estar presente, se va a elevar. Todo proceso alérgico, IgE arriba de 200. Todo proceso parasitario, IgE también se va a elevar. O sea que en cada proceso infeccioso o en otros tipos de procesos, estos anticuerpos van a estar obviamente presentes. Vamos obviamente con la inmunidad celular, que es la que estamos viendo ahora. La inmunidad celular está relacionada específicamente a células. Yo le decía, las células más importantes dentro de la fórmula leucocitaria van a ser para nosotros los linfocitos. Y decíamos que dentro de ellos teníamos dos tipos de linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos B lo que elaboran van a ser obviamente anticuerpos, inmunoglobulinas. Y los linfocitos T lo que van a hacer es una lucha, ¿ya? Cuerpo a cuerpo. Eso quiere decir que van a actuar directamente, una célula efectora va a ir a destruir una célula diana o una célula patológica, alterada morfológicamente, fisiológicamente, o que no sea reconocida por el HLA como una célula propia. Entonces, este tipo de inmunidad es una inmunidad selecta, selectiva, diferente, diferenciada, que va a alcanzar obviamente una máxima diferenciación o especialización para poder obviamente ejecutar su función inmunológica. De esto ya habíamos hablado. Decíamos que cuando nosotros tenemos una agresión, va a llegar obviamente, salen del torrente sanguíneo, ¿ya? Diferentes tipos de leucocitos. Los primeros leucocitos que van a salir, obviamente, van a ser ¿quiénes? Los polimorfos nucleares y los mononucleares. Un polimorfo saliendo de la circulación y llegando obviamente al lugar de la agresión en cualquier parte del cuerpo, al chocarse obviamente con el halo inflamatorio que está provocando este tipo de proceso, cualquier tipo sea o agente externo, el polimorfo llega obviamente a esa membrana, ya que ha sido obviamente coartada por un proceso inflamatorio, acuérdense, tumoración, ya, calor, rubor o tetrada de Celso. Entonces, usted le pica algo y automáticamente se va a hacer un halo rojo. Esa es obviamente la barrera. Cuando el polimorfo toca esa barrera, cambia de nombre. Se va a llamar obviamente macrófago. Cuando se pone en contacto obviamente con el antígeno, cambia de nombre, se va a llamar fagocito. Entonces, ¿qué va a hacer el fagocito? El fagocito va a ser ya fagocitarla, obviamente, o endocitarla, la partícula extraña, y tratar de digerirla y disgregarla en varias partes o en varios, digamos, o pequeños trozos. El resto, obviamente, de los macrófagos, de los polimorfos nucleares, terminarán, obviamente, de destruir esa partícula o las partículas pequeñas que quedan, las van a digerir y las van a llevar ¿a dónde? ¿Dónde es el depósito? Al vaso, pues estamos entrando obviamente dentro obviamente de la inmunología. Entonces nosotros decimos que para ello necesitamos obviamente tener órganos linfoides primarios y secundarios. ¿Cuáles son los tres órganos primarios? Obviamente linfoproliferativos. Bien, la médula ósea, el vaso y el timo. Y secundarios, amígdalas, ganglios linfáticos, placas de Peyer, apéndice, conducto torácico. ¿Alguien más me olvide? Entonces, cuando el linfocito
T o B empieza a circular, va a ir llevando detritus y los va a ir a depositar obviamente al vaso, que tiene una vida media útil. Y todos sabemos que desde que nace o desde que aparece en la vida embrionaria, a los 13 años tiene que obviamente perder o cambiar de función. El vaso se convierte en el cementerio, deja de producir obviamente, de diferenciar o madurar linfocitos B, se lo pasa ese trabajo a la médula ósea y la médula continúa obviamente replicando este tipo de inmunidad. En el timo pasa lo mismo, el timo obviamente va a regresionar también más o menos a la misma edad, 12 o 13 años, pero este obviamente lo que hace es atrofiarse y desaparecer. En algunas personas todavía queda, está obviamente detrás del esternón. Bien, ahora vamos a continuar por donde quedamos, que estábamos en linfocito T. Entonces ustedes la próxima semana en el examen más o menos utilizarán lo mismo. Esto y esto yo les voy a preguntar y ustedes me van a describir todo esto que yo les mostré ahora. Tienen que dominarlo porque esto le van a preguntar a ustedes hasta un minuto antes de que se mueran. Le van a decir, ¿cómo está tu sistema inmunológico? Muertos. El sistema inmunológico es el último en apagar, obviamente, nuestra luz. No vayan a favor de la luz, sino en contra de la luz. Si no, se van a morir. Aparte, no tengan miedo del examen, porque el examen es lo más fácil que puede existir o trascender en este tipo de entonces ya la vimos. Los linfocitos, ¿me lo puedes cambiar esto? Que menos hable. Gracias. El linfocito lo vamos a ver si nosotros obviamente utilizamos, ¿cuáles son los colorantes que usamos comúnmente en histología? ¿Ah? Lo que vamos a usar siempre va a ser hematocilina y eosina. Entonces, para poder verlos, ya a los linfocitos, nosotros tenemos que utilizar y diferenciarlo obviamente de los glóbulos rojos. Vamos a utilizar obviamente una técnica común que es microscopía fotónica, o sea, rayos de luz. Pero si utilizamos microscopía electrónica, ya vamos a verlo y lo vamos a diferenciar a un T de un B. Es totalmente distinto desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista anatómico o histológico, si quieren llamarlo. Siguiente. Para ello nosotros vamos a decir que el linfocito T ya sabemos que se va a originar de una célula madre hematopoyética, ya vinculada obviamente en el timo. De aquí va a migrar, ¿a dónde? A este timo va a entrar obviamente por la cápsula, entrará obviamente hasta la región media o médula interna o medular, y ahí obviamente se va a encontrar con quién, con las células tímicas nodrizas, que van a ser las encargadas de endocitarlos y presentarle a la partícula de HLA para que haga el reconocimiento. Entonces, ¿qué decíamos que hacía el HLA? El HLA hace como un escáner que va a decir esta célula es propia o esta célula es extraña. Entonces le va a hacer reconocimiento a estas células T que van a migrar obviamente a esta glándula, y en ese proceso de maduración el timo va a seleccionar desde el punto de vista positivo si ocurre obviamente esto dentro obviamente de la corteza, y los linfocitos T que van a ser capaces de reconocer a esta molécula o ser reconocidos por el complejo mayor, y van a recibir obviamente el título de señales de supervivencia como propia y pasarán y saldrán obviamente del timo como ya células reconocidas por este sistema de histocompatibilidad. O sea, quiere decir que este tipo de célula es obviamente compatible, es nuestra y ha sido reconocida.
Para yo poder obviamente realizar una reacción antígeno-anticuerpo, lo puedo realizar en el laboratorio y lo que va a ocurrir es simplemente que la APS, que es obviamente la célula presentadora de antígeno, lo que va a hacer es presentarle el antígeno, obviamente al linfocito T. Y este lo va a identificar o lo va a procesar como propio de extraño. ¿Por qué? Porque decíamos que en su membrana tiene receptores y dentro de estos receptores va a tener la molécula HLA para reconocerlo a este como extraño y decir es ajeno a mi cuerpo y tengo que destruirlo. Eso es lo que obviamente hacemos cuando hacemos una prueba, obviamente, antígeno-anticuerpo. Si yo quiero hacer una prueba para COVID, me saco sangre, saco el plasma, pongo obviamente en un reactor, cualquiera sea, puede ser esta placa, y ver obviamente esa reacción antígeno-anticuerpo. Antígeno obviamente va a ser lo que yo supongo que es COVID lo que tengo, ¿ya? Y obviamente voy a tener un anticuerpo contra COVID para que haya esta reacción en vez de positiva o negativa. Siguiente. En esa selección negativa, ya vimos la positiva, ocurre obviamente en la médula del timo. Los linfocitos T reaccionan fuertemente contra los antígenos propios y van a obviamente a eliminarlos. Y esto previene obviamente de que podamos obviamente poder seguir elaborando mayor cantidad de antígenos y entrar en lo que vendría a ser lo que me tiene que cuidar, me va a empezar a dañar, y eso se llaman enfermedades inmunológicas o autoinmunes. Auto quiere decir yo mismo me hago daño o yo mismo me destruyo. Maduración. Los linfocitos T van a pasar ambos obviamente selecciones a su maduración y selección en dos